Hola a todos. A continuación presentaremos el trabajo de investigación titulado Riesgo de disfagia, estado funcional y nutricional en adultos hospitalizados. Un estudio multicéntrico. La disfagia, definida como la dificultad para deglutir alimentos y o líquidos de forma segura y eficaz, representa un problema frecuente, afectando entre el 2 y el 16% de la población general. En pacientes hospitalizados, esta cifra supera el 40%, alcanzando en América Latina aproximadamente el 59%. A su vez, tiene importantes consecuencias clínicas y nutricionales. La dificultad para alimentarse reduce la ingesta calórico-proteica, afectando el estado nutricional. De hecho, entre el 35 y el 49% de los pacientes con riesgo de disfagia presentan desnutrición o riesgo de desarrollarla. Además, la coexistencia de disfagia y desnutrición impacta sobre el estado funcional, incrementando la dependencia para realizar actividades de la vida diaria y empeorando el pronóstico de estos pacientes. Si bien estas asociaciones ya fueron descriptas, la evidencia en pacientes hospitalizados es escasa y está centrada casi exclusivamente en adultos mayores. Por lo mencionado anteriormente, el objetivo del presente estudio fue analizar el estado funcional y nutricional en adultos internados según el riesgo de disfagia en hospitales públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Llevamos adelante un estudio observacional, analítico, transversal y multicéntrico. La recolección de datos fue prospectiva y se realizó entre marzo y mayo de 2026 en los hospitales Durán, Santoyani y Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Se incluyeron pacientes adultos de ambos sexos biológicos con 72 horas o menos de internación en las salas de clínica médica, traumatología, cardiología y cirugía. Se excluyeron a quienes no aceptaron participar, presentaban barreras idiomáticas o de comprensión, deterioro del sensorio u otras condiciones que impidieran la recolección de datos. También se excluyeron a aquellos que recibían alimentación exclusiva por vía enteral o parenteral. Además, se eliminaron del análisis las evaluaciones incompletas. La información se obtuvo mediante una encuesta diseñada y administrada por las investigadoras a pie de cama. Se relevaron variables de caracterización como edad, sexo, motivo de internación, estancia hospitalaria y condiciones asociadas al riesgo de disfagia. Como variables principales, se evaluó el riesgo de disfagia mediante el cuestionario IT10, considerando un puntaje mayor o igual a 3, y el estado nutricional mediante la valoración global subjetiva. Además, se evaluó la capacidad funcional al ingreso utilizando el índice de Bartel y la sarcopenia probable mediante la fuerza de prensión manual, evaluada con un dinamómetro digital CAMRI según los puntos de corte establecidos por el Grupo de Trabajo Europeo sobre sarcopenia en personas mayores. En cuanto a los resultados, la muestra quedó conformada por 120 pacientes, con una media de 56 años, el 53% pertenecientes al sexo masculino. El motivo de internación más frecuente fue la realización de cirugías, que representó el 26,7% de los casos. Por último, la mediana de la estancia hospitalaria fue de 3 días. Respecto al riesgo de disfagia, el 24,2% de los pacientes presentó dicha condición. A su vez, el 27,5% de la muestra presentó antecedentes de disfagia, siendo la condición asociada más frecuente las patologías neurológicas, con un 14,2%, seguido por la predisfagia, con un 11,7%, y el cáncer de cabeza y cuello, con un 5%. En relación al riesgo de disfagia y la capacidad funcional, los participantes con riesgo de disfagia presentaron un mayor grado de dependencia. El 41,4% tenía dependencia moderada y el 3,4% dependencia severa. Dicha diferencia fue estadísticamente significativa según el test exacto de Fisher con un p-valor de 0,002. Consecuentemente a lo mencionado, la media de riesgo de disfagia fue mayor en los pacientes dependientes que en los independientes, con valores de 4,34 frente al 1,79 respectivamente. Con respecto al estado nutricional, se observó una mayor frecuencia de malnutrición o sospecha de malnutrición en los pacientes con riesgo de disfagia, alcanzando un 79,3%. Por el contrario, entre los pacientes sin riesgo de disfagia predominó un estado nutricional conservado. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas según el test exacto de Fisher. Un patrón similar se observó para la sarcopenia probable. Los pacientes con riesgo de disfagia presentaron una mayor proporción de sarcopenia probable en comparación con aquellos sin riesgo de disfagia, con prevalencias del 69 y del 41,8% respectivamente. En el presente estudio, la frecuencia de riesgo de disfagia fue del 24,2%, cifra inferior a la reportada por Wakabayashi y Matsushima y por Mañas, Martínez y colaboradores,
quienes en poblaciones de adultos mayores informaron prevalencias de riesgo de disfagia del 43% y 56,7% respectivamente. Respecto al riesgo de disfagia y estado nutricional, se observó que el 79,3% de los pacientes con riesgo de disfagia presentó riesgo de malnutrición. Si bien esta proporción es elevada, estudios realizados en adultos mayores hospitalizados reportaron prevalencias aún más altas de coexistencia entre ambas condiciones, que oscilaron entre el 85,2% y el 90,4%, diferencia que podría explicarse por la mayor edad de las poblaciones estudiadas, un factor asociado con un mayor riesgo de malnutrición. En relación a la capacidad funcional, la misma fue significativamente menor en el grupo con riesgo de disfagia, observándose los puntajes más elevados de riesgo de disfagia en las categorías con mayor grado de dependencia funcional. En concordancia, distintos autores como Wakabayashi y Matsushima, Castillo-Mier y colaboradores, Matsuo y colaboradores observaron una asociación entre riesgo de disfagia y una menor independencia para las actividades de la vida diaria. Por otra parte, la prevalencia de sarcopenia probable fue significativamente mayor entre los pacientes con riesgo de disfagia. Este hallazgo coincide con lo reportado por Chen y colaboradores y Chanti Diarra y colaboradores, quienes también observaron que los participantes con sarcopenia probable presentaban puntuaciones más elevadas en el IC10. Estos resultados sugieren que la disminución de la fuerza muscular podría comprometer la función deglutoria, incrementando el riesgo de disfagia y, en consecuencia, favoreciendo el riesgo nutricional y el deterioro funcional. Entre las principales limitaciones del estudio se destacan su diseño transversal, que impide establecer relaciones causales, y el muestreo no probabilístico por conveniencia, que puede introducir un posible sesgo de selección. Además, no se realizó un análisis multivariado para controlar posibles variables de confusión y no se analizó el motivo de internación y su posible asociación con las variables estudiadas. Entre las fortalezas se destaca la evaluación simultánea de variables nutricionales, funcionales y la fuerza muscular, el carácter multicéntrico del estudio y la inclusión de población adulta general, que aportan evidencia local en un campo en el que la mayoría de las investigaciones se han desarrollado predominantemente en personas mayores. Como conclusión, el riesgo de disfagia se asoció con un peor estado nutricional, una mayor dependencia funcional y una mayor frecuencia de sarcopenia probable. Y a medida que aumentó la dependencia funcional, se observaron puntajes más elevados de riesgo de disfagia. Finalmente, se identificaron pacientes con riesgo de disfagia sin antecedentes clínicos conocidos, lo que resalta la importancia de su detección sistemática durante la hospitalización. En consecuencia, evaluar conjuntamente el riesgo de disfagia, el estado nutricional y la capacidad funcional resulta clave para una atención hospitalaria integral.